La Ciudad de México es paradójica. Se construyen rascacielos, cada día el tráfico es peor, escasea el agua, pareciera que no cabe un chilango más en esta ciudad. Y sin embargo, la realidad es que en las últimas décadas el crecimiento de la población de la capital se ha estancado y en alcaldías centrales, reducido. Entre 1940 y 1980, la población de la ciudad explotó. Pasó de alrededor de 1.7 millones en 1940 a 8.8 millones en 1980. Después llegaron el sismo del 85 y una crisis económica. De esos 8.8 millones que éramos en el 80, hoy somos 9.2 millones, solo 4% más de 40 años después. En las alcaldías Gustavo Amadero, Cuauhtémoc, Coyoacán, Azcapotzalco, Iztacalco y Venustiano Carranza, vive menos gente hoy que en 1990. En Miguel Hidalgo y Benito Juárez, la población es prácticamente la misma. Y por otro lado, la Ciudad de México vive una crisis de asequibilidad de vivienda. Es una crisis que tiene muchas aristas, por supuesto. Nunca hay que simplificarla. Sin embargo, una pregunta surge de forma inevitable al conocer estos datos. ¿Cómo puede la ciudad tener viviendas a mayor costo si prácticamente la habitamos el mismo número de personas? En parte la respuesta es simple. El tamaño de las viviendas no coincide con el tamaño de los hogares. En México, como en casi todo el mundo, los hogares se han vuelto más pequeños. La gente vive más, se casa menos, se divorcia más, tiene menos hijos. Piénsalo con tu propia familia. Seguramente tu abuelo tuvo más hermanos que tu papá tuvo más hermanos que tú, y tú más que tu hijo. Estos fenómenos demográficos dan como resultado que el tamaño promedio del hogar en el país entero, pero particularmente en la Ciudad de México, ha ido en franco decrecimiento. Y el gran problema, para efectos de lo que estamos conversando, es que el parque habitacional no cambia al mismo ritmo. Pasar de un hogar promedio de 5 personas a uno de 3.5 puede no parecer un gran cambio, pero a nivel país o ciudad es un cambio brutal para experimentar en solo 50 años. Analicemos ese cambio en el caso de una ciudad con población constante. Una ciudad de 9 millones de habitantes con un hogar promedio de 5 personas necesita de 1.8 millones de viviendas. Pero, si el hogar promedio de esa ciudad se reduce a 3.5 personas, necesitaría 2.6 millones de vivienda, 45% más casas para alojar al mismo número de personas. Esto es lo que le pasó a la Ciudad de México. Cuando experimentó su explosión demográfica a mediados del siglo pasado, gran parte de la vivienda, y especialmente la construida en alcaldías centrales, eran casas o departamentos relativamente grandes, pues eran viviendas pensadas para familias de 5 personas por lo menos. Hoy muchas de esas viviendas están ocupadas, en promedio, por 3 personas. El resultado, miles de familias nuevas que quieren vivir en el centro de la ciudad, chilangas o foráneas, como estudiantes, profesionistas o parejas jóvenes, simplemente no pueden pagar las viviendas que existen, pues son demasiado grandes y por lo tanto demasiado caras. Simplemente no existe la vivienda que necesitan. Entonces se ven obligados a mudarse o a asentarse en la periferia metropolitana, en municipios cada vez más lejanos, del Estado de México, Hidalgo, Morelos. El resultado es conocido. Terminan viviendo más lejos, dedican más horas a sus traslados, la mancha urbana se expande y se presiona la infraestructura de movilidad. Todos pierden. Aquí aparece un problema curioso. Lo explico con un ejemplo práctico. María tuvo una maravillosa familia. Su marido murió hace unos años y sus hijos se juntaron, casaron o independizaron. Hoy, a sus 65 años, vive sola en un departamento de 120 metros cuadrados con 3 habitaciones. María ya no necesita tanto espacio, tiene una pequeña pensión y recibe ciertos apoyos del gobierno por ser adulto medio. Pero quisiera dividir su gran departamento en 2 departamentos de 60 metros cuadrados. Vender uno de los departamentos le permitiría un colchoncito financiero en esta última etapa de su vida. María descubriría que dividir legalmente su departamento es sorprendentemente difícil, pues en realidad no depende de ella. Y no me refiero a obstáculos técnicos o arquitectónicos. Su departamento podría dividirse físicamente sin mayor problema. El obstáculo es jurídico. En la práctica, subdividir una vivienda como la de María dentro de un edificio requiere la aprobación de la Asamblea de Condóminos, además de modificaciones complejas al régimen de propiedad en condominio. Todo eso suponiendo que el edificio tiene un régimen de condominio. Si no, peor aún. Esto significa que una decisión que podría tomar libremente un propietario termina dependiendo de la aprobación de sus vecinos. Y suele ocurrir en estos casos que la respuesta condominal es no. Es que María nunca se ha llevado bien con don Higinio, el del 302, mucho menos con los chavos ridos del 401, que le tienen coraje desde que llamó una patrulla un sábado en una fiesta. El resultado, la ciudad queda congelada. Nos quedamos con viviendas grandes para hogares pequeños mientras nuevas familias son expulsadas a la periferia. Pero esto podría no ser así. Una reforma legal relativamente simple podría establecer 3 cosas. Primero, reconocer explícitamente el derecho de los propietarios a subdividir sus viviendas.
Segundo, simplificar el procedimiento administrativo para registrar nuevas unidades. Tercero, y quizá el más importante, permitir por ley la subdivisión sin previa autorización de una asamblea de condominios, siempre y cuando se ajusten a las cuotas condominiales de manera proporcional y se cumplan las condiciones básicas de habitabilidad y seguridad. Este planteamiento propone soluciones a la crisis de vivienda sin la necesidad de construir un montón de torres. Estamos hablando de algo mucho más sencillo y mucho más sostenible: adaptar la ciudad que ya existe. Una de las cosas más interesantes de esta política es que no está dirigida ni su impacto depende de grandes desarrolladores. La mayoría de las políticas de vivienda funcionan así: incentivos fiscales, cambios de zonificación, subsidios, ventanías únicas, cosas que en la práctica solo pueden aprovechar un pequeño número de empresas inmobiliarias. Facilitar la subdivisión de viviendas es muy distinto. El incentivo en ese caso está disponible para cualquier propietario. Una persona mayor con un departamento grande como María, unos hijos que heredan una vivienda demasiado amplia para cualquiera de ellos, incluso un pequeño inversionista. En lugar de concentrar beneficios en unos cuantos actores, esta reforma abriría oportunidades que están distribuidas por toda la ciudad. Es, en cierto sentido, una política de vivienda profundamente democrática. Las ciudades más exitosas son y serán las que mejor se adapten a sus circunstancias. Las ciudades deben de evolucionar con la vida de sus habitantes. Sí, falta vivienda en la Ciudad de México. Por eso son muchas las herramientas que necesitarían nuestros gobiernos para enfrentar ese déficit. Ninguna política pública resolverá por sí sola la crisis de la vivienda. Pero densificar sin grúas, crecer sin construir de más, solo reorganizando lo que ya existe, puede ser una muy útil. En una ciudad en donde los hogares han cambiado tan drásticamente, la capacidad de dividir una vivienda puede ser tan importante como la de construir una nueva. ¿Qué otros fenómenos demográficos, sociales o culturales crees que han impactado en el tipo de vivienda que necesitamos? Cuéntanos aquí abajo y lo comentamos.